Aleluya, ahí está. Dios los bendiga, hermanos, esta mañana que estamos buscando algo que nos pueda fortalecer y podamos tener una un acercamiento más a la a la vida de Dios y lo que Dios pudiera darnos en nuestras vidas. Y tenemos que ir entendiendo poco a poco el proceso del plan del trabajo del Señor y no malentenderlo en el sentido de trabajar con un Dios imaginario, trabajar con un Dios que no tiene una actividad, y si tiene una actividad, ¿qué actividad tiene? ¿Qué está haciendo? ¿En qué está trabajando? ¿Cuál es el propósito de todos? A veces nuestras vidas giran alrededor de la imaginación. Tenemos dentro de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, una área que es la imaginación, y a veces trabajamos ahí, en ese campo, de una manera muy, pues, perseverante, en la que a veces eso es lo que nos consuela. Tenemos que ver que Dios no se sale de su palabra y tenemos que ver por qué hay tanta decepción en el cristianismo, y a veces solo trabajamos, le digo, en la imaginación y pensamos que Dios es bueno y que Él nos va a ayudar y que Él va a estar con nosotros. Y la imaginación es siempre una distorsión. Muchas veces se distorsiona de la realidad. A veces tenemos eh, una forma en la que descansamos en saber que Dios siempre va a estar a nuestro alcance cuando lo pidamos, cuando lo querramos, cuando lo necesitemos. Y dentro de la problemática familiar, dentro de la problemática del hogar, el hombre se acostumbra a mal vivir, se acostumbra a vivir de una forma donde muchas veces Dios no aparece, Dios no está. Sin embargo, nuestra imaginación nos lleva a eso, nos lleva a pensar que Dios está cuando nosotros lo queremos, donde nosotros lo necesitamos, y en las necesidades que se van dando, estamos buscando que Dios aparezca. Mucha gente, por ejemplo, en estos días festivos, ve a Dios de muchas formas. Piensa que está tratando con Dios a través de la Virgen X o a través de las fiestas decembrinas y el Niño Dios y todo esto. Mucha gente piensa que Dios está ahí. Mucha gente piensa que una celebración familiar, una convivencia familiar, y que Dios está ahí y que Dios hace acto de presencia cuando nosotros lo invocamos, aunque no lo vemos, aunque no lo palpamos, aunque no lo experimentamos de ninguna manera física. Todo está en nuestra mente, y Dios
usa la mente como el primer lugar donde va a llegar, donde se va a depositar. De ahí baja al corazón y en el corazón es donde se fragúa todo, lo bueno de parte de Él o lo malo si no está Él. Entonces es una batalla en la que venimos trabajando como una costumbre. A veces decimos Dios me habló, a veces decimos yo siento que Dios me dice esto, otras veces decimos yo pienso que Dios está en esto, ¿ve? Una de las cosas que vemos es que Dios no se va a salir de su palabra, no se va a salir de su palabra. No le va a doler ver que batallemos, que suframos, cuando en un momento dado nosotros generamos esa transgresión que trae dolor, tristeza, decepción. No. Si se ha fijado, cuando la gente le da la espalda a Dios, pues no, Dios no va detrás de ellos ni está interesado en decir, mira, yo estoy sufriendo porque tú te vas. No, Dios es Dios, está en su papel de absoluto de todas las cosas y tiene todo para que el hombre pueda entender. Cuando habló con el pueblo de Israel a la salida de Egipto, les dijo, mira, no está lejos para que tú digas quién irá por él, ni está en el cielo para que digas quién subirá y lo traerá. Dijo, mira, cerca de ti está, en tu boca, en tu corazón. Y estaban los dos caminos, el camino de vida y el camino de muerte. Ahora, esto nos va llevando, hermanos, a los pocos resultados que tenemos en cuanto a nuestra relación con Dios. Hay muy pocos resultados. La gente cree que congregarse, cree que orar 5 minutos, cree que leer la Biblia y dormirse ya tiene una cierta recompensa de parte de Dios. Muchas veces Dios ya no está. Muchas veces Dios se aparta en la medida que se contrista el Espíritu. En la medida que contristamos el Espíritu Santo, se aparta, se quita. Y entonces seguimos una vida en la cual solamente es un proceder humano, un proceder humano. Por eso a veces entiendo a la gente cuando se cansa, cuando dice, bueno, esto no tiene mucho sentido. A veces entendemos a la gente cuando deja los ritos o las costumbres de la palabra, porque bueno, en realidad con Dios nunca estuvo. Y entonces empezamos a ver que dentro del núcleo familiar empieza a introducirse un concepto mental, un concepto imaginario. Si nos preguntáramos qué tanto tenemos a Dios, qué tanto Dios está con nosotros, en realidad, si hacemos un recuento y decimos, bueno, ¿está o no está? ¿Ve? Ahora, nuestro concepto imaginario, usted ve, por ejemplo, cuando la gente va a la Basílica de Guadalupe, aquí le dicen, bueno, esta es la segunda réplica de lo que fue la original cuando se le apareció a Juan Diego y todo, ¿verdad? Y entonces hacen un estudio donde en el iris del ojo de la pintura tratan de sacar y ven que en el ojo ahí se ve la figura del indio, Juan Diego hincado, todo. O sea, tratan de hallarle un concepto imaginario a lo que ellos quieren. Ellos dicen, esto es de Dios, esto tiene que ser de Dios.
Y esa es muchas veces también nuestra actitud en el cristianismo. Muchas veces vemos que las cosas no están bien. Muchas veces vemos que no hemos hecho cosas que deberíamos de haber hecho, que no quitamos cosas que deberíamos de haber quitado, que no hicimos definiciones completas desde el principio. Pero nuestra mente imaginaria nos lleva a un concepto de decir, no, es de Dios, no, Dios está detrás, no, yo creo que Dios, yo pienso que Dios, yo creo que Dios, y usted va viendo cómo el abismo se va haciendo más abierto entre Dios y la persona, hasta que la persona se cansa. Entonces, cuando el apóstol Pablo llegó a los corintios tenían muchas maneras de pensar, muchas formas, tenían las filosofías griegas, las filosofías romanas. Ellos se basaban en que Dios estaba en la naturaleza, o la naturaleza era Dios, o por ejemplo, como hemos dicho, tenían un Dios para todo, ¿verdad? Si alguien iba de viaje, pues tenía el Dios al cual dedicarle su viaje y que lo iba a cuidar y lo iba a traer, ¿verdad? Si tenía el Dios de las compras, ¿verdad? Tenía que dirigirse a ese Dios para poder comprar o no comprar. Tenía el Dios de la siembra, tenía el Dios de todo había un Dios, ¿ve? Cuando Pablo llegó ahí, encontró un desorden, y ese desorden lo llevó a él a decir, miren, porque no quisimos saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que vemos en todo esto, hermano, y nos preguntamos, ¿en qué línea está trabajando Dios? Le hemos pedido muchas cosas, hemos orado por muchas cosas, hemos orado por un ser querido que queremos que venga, que trabaje en nuestras vidas, que haga algo, un milagro para esto, o nos sane de esto, o quite esto, quite el otro, pero no lo vemos, no está, no ha sanado, no ha traído, no ha actuado. Y eso nos lleva a un punto dentro del hogar, ¿verdad? Hace poco hablaba yo con alguien en cuanto a su familia, si estaba interesada en que fuéramos y habláramos con ellas. Y me dijo abiertamente, no, hermano, no están abiertos, inclusive pienso que se comportarían groseros con usted. Mejor es no entrar en ese tema, porque atacaban mucho el concepto de que la persona estuviera creyendo, estuviera acercándose a Dios y todo. Cuando vemos esto, vemos entonces una problemática de desintegración espiritual dentro de los hogares. Entonces, cuando está esa desintegración espiritual, lo primero que hace el espíritu, dijo el profeta, es tan sensible que se aparta. Cualquier mal pensamiento, cualquier mala palabra, cualquier mala acción, rápido aparta al espíritu de nuestras vidas. Y entonces seguimos en una trayectoria solamente humana, y en un concepto de esperanza, en un concepto solamente de imaginación, de decir, algún día va a venir, va a llegar, va a ser, va a tener, va a actuar de una manera. El salmista está hablando de este comportamiento. Y dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo.
Esta parte le está hablando al pueblo, dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahora, esto es en un análisis en el que tiene la persona que checar dónde está. Primero, sacrifica a Dios alabanza. Muchas veces hablamos de la alabanza y decimos, Dios está en mí, o Dios está aquí, o Dios hizo maravillas, hizo esto, hizo lo otro, y nuestro concepto es muy vago. Nuestro concepto es muy vago de la realidad. Cuando nosotros vemos el proceder de la gente, cuando vemos la actitud de la gente, entonces la gente empieza a darse cuenta de su ubicación. Es algo, dice, e invócame en el día de la angustia. Ahora, todo esto dice, pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua compañía de engaño. ¿Ve? Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Esta forma en que el salmista está narrando, hermano, lleva al creyente a una reacción en la que tiene que analizar su proceder. Y su proceder en esta edad, en este tiempo, es casi no hay luz, no hay fuerza, no hay vida. Es un tiempo en el que muchas veces, les digo, la imaginación toma forma de Dios, y muchas veces la imaginación quiere trabajar la situación. Vivimos dentro, como le digo, de una desintegración. Vivimos muchas veces lejos de un asimilamiento de verdaderamente lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios está buscando? ¿Qué es lo que Dios está demandando? En el trabajo de Dios, no es meramente lo que nosotros nos imaginemos, lo que nosotros estemos buscando, y como le digo, muchas veces lo que nosotros queremos, eso es lo que se fragúa en nuestra imaginación, y eso es lo que a veces pensamos que va a suceder, y pensamos que porque amanecemos cada mañana Dios está con nosotros,
Entonces, pensamos, dice el apóstol Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Nosotros tenemos que saber, hermano, qué tanto hay de Dios en una realidad y no en una imaginación. ¿Qué tanto tenemos de Dios para que esté trabajando en el campo de lo que nosotros estamos deseando? ¿Qué estamos deseando? Pues si nos preguntáramos ahorita, bueno, en realidad, ¿qué deseamos? En realidad, ¿qué vengo buscando de Dios? Si yo lo tengo, ¿qué busco? ¿Qué le pediría? Si usted hiciera un recuento de su realidad, ¿qué le pediría, hermano? ¿Qué buscaría? ¿Dónde inclinaría usted su petición? Usted diría, dame un don de lenguas, dame un don de sanidad, dame un don de esto, o dame dinero, o dame mi familia, o dame... ¿Qué pediría, hermano? Muchas veces nuestro entorno no sabe qué es lo que necesita. Entonces nos vamos amoldando. Por ejemplo, si un día necesitamos salud, bueno, pues vamos a orar por la salud, ¿verdad? Pero mientras esté la salud no vamos a desear nada, vamos a estar bien, vamos a decir, bueno, está bien, ¿verdad? Una de las cosas que estamos en la búsqueda es de hacer una experiencia de nuestra salvación, una experiencia en la cual podamos nosotros basar. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Ve? Entonces a veces son apariencias, hermanos. A veces solamente vamos caminando sin una reflexión profunda. Bueno, ¿hasta dónde tenemos de qué gloriarnos? ¿Hasta dónde hay de qué satisfacer? Cuando usted llega a un punto en el cual usted dice, no tengo de qué, y entonces usted encuentra una realidad de usted. Por eso dice que el malo, ¿qué tiene que usar mis palabras? O sea, ¿con qué respaldo puede hablarle usted a alguien? O puede pedir algo, puede pedir que Dios traiga algo a la escena. Cuando está hablando, dice, entonces, tenemos que darnos cuenta que hay quien se gloría en las apariencias. Dice, y no en el corazón. Porque si estamos locos para Dios, estamos locos. Y si somos cuerdos, es para con vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire, este es el problema que tenemos. Como le digo, yo veo mucha insatisfacción en el campo interno de los hogares. Veo mucha deficiencia espiritual en la cual no se está a gusto, hermano.
Dentro del matrimonio hay un cansancio en la relación de pareja. Hay un cansancio en la relación de hijos y padres. Hay un cansancio porque tiene que haber algo que esté fortaleciendo esa fuerza, que esté trayendo esa fuerza, mejor dicho, a una fusión con la realidad. Y el apóstol Pablo está hablando de un campo en el cual la imaginación está trabajando. Entonces mucha gente está en ese campo. Por eso llega un momento en que dentro del periodo en el que vivimos hay mucha variación en cuanto a que la gente vea a Dios en nosotros. Como le digo, si es el día de X fiesta, ellos quieren ver a Dios en esa imagen, en esa fiesta, en esa forma que le dan, ¿ve? Y ellos trabajan para hacerlo real, porque quieren algo, porque necesitan algo. Y el apóstol Pablo está hablando cómo se tiene que guardar dentro de los hogares un temor en el cual haya una razón por la cual la gente pueda ver algo, pueda palpar algo, ¿ve? Y cuando salimos de esto, mire, mucha gente, hermano, en el cristianismo, dentro al profeta le tocó un momento en el cual alguien escribió un libro, cómo recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando vinieron unas jóvenes al hermano para decirle que ellos habían leído ese libro, le preguntaron cómo era recibir el Espíritu Santo. Ahora, él había tenido el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, de una manera que solamente él sabía de qué forma había recibido el Espíritu Santo. Pero él nunca lo transmitió, nunca dijo en un mensaje: cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo vi estrellas, yo vi un halo azul, verde, yo vi esto, yo experimenté esto. No, nunca lo hizo. ¿Por qué, hermano? Porque la gente, en su deficiencia espiritual, iba a buscar tener esa misma experiencia que él había tenido. ¿Ve? Entonces, cuando la gente trae algo en el que pueda tener una base donde verdaderamente tenga esa experiencia. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, bueno, hay quien se gloría externamente, pero en el corazón hay un vacío, hay un desencanto. ¿Ve? Ahora, todo esto nos está llevando a un comportamiento, dice el apóstol, casi de un grado de locura. ¿Ve? Dice, hay un momento, dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Tenía que haber un equilibrio, hermano, en cuanto a la relación con Dios y a la relación con el círculo donde se movían. Era distorsionar muchas veces la experiencia con Dios, o la necesidad de Dios, o el encuentro con Dios. Ahora, estoy hablando esto porque le digo, si no
llevamos esto a una reflexión personal, no vamos a poder hacer nada dentro del núcleo familiar. Solamente va a haber un cansancio en el que se va a estar añorando, deseando, pensando, pero no se va a tener nada en esencia. Mire lo que dice todo esto, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Como le digo, va cambiando la etapa. Hay un momento en que hay una experiencia en el individuo que lo lleva a una satisfacción de decir, bueno, Dios está aquí, Dios está conmigo, Dios me hizo esto, Dios me hizo esto otro. Y es tan personal, tan individual, que la persona es la forma que Dios le dio. ¿Ve? Alguien lo sacó de un vicio, a otro lo sacó de otro, a otro de una forma lo trajo, a alguien le arregló algo de una manera, a otro le arregló otra cosa, y de esa manera cada quien tiene su experiencia, ¿ve? Pero hay un momento en que se va más allá. Cualquiera en los días del Señor podía presentarle a Pablo un concepto de lo que ellos habían experimentado con Dios. Cualquiera de los apóstoles le podían haber dicho, bueno, nosotros comimos con Él, nosotros estuvimos en la última cena, nosotros hicimos esto, nosotros estuvimos en la pesca milagrosa, nosotros hicimos aquello, hicimos lo otro. ¿Ve? Ellos podían contar muchas cosas del Señor, pero Pablo no podía decir eso porque él no había estado. Él no había estado en la cena, no había estado en la pesca, no había estado en el Getsemaní, no había estado en nada. ¿Ve? Pero cuando Pablo está trayendo el mensaje, y le digo, esto es lo único que va a generar una fuerza interior, una fuerza de lo que es el núcleo familiar. No es el gloriarnos externamente, es un trabajo del corazón. ¿Ve? Y esto va conllevando algo, porque dice el apóstol, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, esto no es un concepto que a veces nos lleva a desilusionarnos. A veces dice, bueno, yo no veo muchas cosas nuevas, ¿verdad? Pero es lo que viene a ser un cambio en el sentido de cómo nos conducíamos, cómo pensábamos, cómo actuábamos. Es un sentido en el cual podemos ver qué fue lo que no nos dio resultado. Bueno, yo he caminado 10 años, pero no me dio resultado. Bueno, yo caminé X años y no siento nada, no hay nada en mí. ¿Ve? Y empezamos a ver la etapa en la que nosotros le pedimos adentro de nuestro hogar las cosas a los demás que hagan
pero que no se ven en nosotros. ¿Ve? Y ahí es donde entra siempre la deformación del retroceso de muchos de nuestros seres queridos. Y yo le digo esto porque muchos están desertando. Están desertando, hay una deserción y no es que usted meramente los empuje o los saque o los mueva, no. Es solamente que no están viendo una esencia en nosotros. Pueden ver las palabras, pueden ver la idea que se puede tener de las cosas, pero no están viendo algo. Y entonces empezamos a ver lentamente esto, y cuando dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Si nosotros vemos eso y lo entendemos así, va a venir una desilusión a cualquiera, ¿verdad? Porque va a decir, bueno, en primer lugar, pues yo todavía tengo mucho de la vieja naturaleza. Y en segundo, muchas cosas no han pasado. ¿Ve? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando del sentido de conducta, del sentido de orden, del sentido de disciplina. ¿Ve? Muchas veces usted ve, es muy difícil disciplinar a la línea de la Escritura nuestras vidas. Es más fácil que saquemos todo. Y nosotros empezamos a ver la descomposición social, la pérdida de valores, la pérdida de la ética familiar. ¿Ve? Las familias comienzan a permitir ciertas cosas, a dejar en un crecimiento ciertas cosas, y pensamos que no va a haber resultados, pensamos que no va a haber repercusiones. Pero cuando empezamos a ver lentamente esto, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A veces pensamos de dos maneras. Cuando está la Escritura que dice, mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar, ¿verdad? Y luego pensamos en otra Escritura que dice, porque si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces pensamos, Señor, ¿qué tanto tengo yo de ti? ¿Qué tanto hay en mi medio en el que me desenvuelvo de ti? Hay una tendencia, le digo, hacia la descomposición. Mire, en Estados Unidos, cada 12 minutos se suicida una persona. Cada 12 minutos hay un suicidio. Y de ese suicidio, 25 intentaron suicidarse, pero solo ese es el que lo logra. O sea que ya tenemos que multiplicar todos los intentos, pero a donde ellos van, ellos están en la búsqueda de una solución a todo esto. Por ejemplo, hay muchos suicidios de policías. Ellos están preguntándose, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué muchos policías se suicidan?
los guardias fronterizos, muchos de ellos se suicidan. Y se preguntan, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Es lo que ven, es lo que están viendo, es el medio ambiente con el que están tratando, es algo que llega al subconsciente, y en el subconsciente se guarda y dice, hay mucha maldad, hay esto, hay lo otro, ¿ve? Y entonces ellos piensan que con mucha severidad pueden tratar la descomposición social, ¿verdad? Y entonces esto nos lleva a pensar por qué en esa nación que tiene el evangelio, esa nación que tiene a Dios en su himno nacional, esa nación que cada que lo canta está pensando y está diciendo que Dios bendiga América. ¿Por qué está pasando eso? ¿Ve? Eso es en Estados Unidos. En el mundo, cada 40 segundos alguien se suicida. Cada 40 segundos, ya esto es a nivel global. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, hermano? ¿Cuánta de esa gente, verdad? Estaba pensando en la hermana Lucía, 2 veces que intentó suicidarse. 2 veces. Dice que una vez llegó al desviador Juárez, paró la camioneta a lo más alto y vio para abajo, ¿ve? Y dijo, aquí es que se acabe todo. ¿Sabe qué era, hermano? Era el medio ambiente en el que estaba. Estaba viciado el medio ambiente. Y sigue viciado ese medio ambiente, ¿verdad? Porque yo le decía, hermana, si usted se hubiera suicidado, ¿su familia dónde estaría? ¿Qué cree que tendría? ¿Estaría mejor o estaría peor? Estarían en la misma descomposición. Usted no hubiera logrado nada con su suicidarse usted, pero era el medio ambiente. Si usted no se para por la palabra, si usted no toma a Dios como un absoluto, usted siempre va a tener ese instinto, esa tendencia a querer salir de los problemas de esta manera. Usted tiene que cambiar. Párese. Si le va a costar el matrimonio, que le cueste. Si le van a costar los hijos, que le cuesten los hijos. Pero párese por la palabra. Si usted no mete a Dios en el núcleo, todo lo demás se va a echar a perder. Y de todas maneras, con usted y sin usted, se va a echar a perder. Y usted todavía le hace falta a uno, que es su hijo, el más pequeño. Entonces usted tiene que pelear. Por eso cuando Pablo dice, las cosas viejas pasaron, ¿qué? ¿Qué cosas? Es el comportamiento, hermano. La manera de sobrellevar las cosas de una manera ligera, superficial. Y cuando metemos, dice, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces cuando viene esa experiencia, no es una experiencia de gozo, de poder, de señales, de manifestaciones, no. Es una vida en la cual se genera un comportamiento en el cual usted trata de ser lo mejor, pero ya cuando entra en un análisis, usted dice, yo estoy haciendo esto es como una locura, esto yo nunca lo hubiera podido hacer, ¿ve? Y entonces cuando para Dios estamos locos, ¿ve? El comportamiento en la sociedad es ese, hermano. Estaba leyendo de una persona cristiana que escribió un libro que lo tituló Una experiencia gloriosa con Dios.
Y escribió ese libro y lo mandó al campo evangélico. Era una mujer, pero esta mujer, cuando pasó el tiempo, se fue decepcionando, fue quedando sola, vino un divorcio de su familia, se quedó en una insatisfacción total, que un día le preguntaron, ¿por qué escribió aquel libro en aquel momento? Dijo, bueno, es que en aquel momento yo me sentía de esa manera, pero no tengo lo que yo escribí ahí, no está. Y muchas veces esa es la experiencia, hermano, del creyente. ¿Ve? A medida que va pasando la vida, va teniendo un desencanto. En los años del hermano Branham, hubo varios hombres que sobresalieron en el ministerio del evangelio. Y uno de ellos fue Billy Graham, ¿verdad? Y Dios lo llamó a Billy Graham desde muy joven. Luego vemos cómo Oral Roberts sale del ministerio del hermano Branham. Aunque ya tenía el don, el hermano Branham lo ubica y bueno, sigue su ministerio Oral Roberts. Pero había un hombre que caminó con Billy Graham mucho tiempo. Fundaron un movimiento para los jóvenes que se llamaba Jóvenes para Cristo. Y este hombre fue un orador tremendo. Juntaba gente, arenas de 20,000, 30,000 gentes, y era un predicador al nivel de Billy Graham. Y yo estaba leyendo su historia, qué había pasado con él, ¿verdad? Y llegó un momento en que empezó a leer literatura no acorde a lo que la Biblia estaba vamos motivando, y empezó a dejar el evangelio. Cuando él deja el evangelio, él escribe un libro y lo titula Despedida a Dios. Él está. Y entonces, cuando llega el tiempo, se convierte en un ateo. De ser un hombre al nivel de Billy Graham, de fundar un movimiento, de tener todo eso, llega a un punto en el que se desvía completamente. ¿Qué fue lo que lo hizo? Cuando tiempo después él se hace un locutor de la radio en Canadá y empieza a hablar y a narrar, y le preguntan ¿por qué esa despedida a Dios? Y él dice, bueno, yo empecé a darme cuenta que por más que la gente buscaba, no encontraba. Era solamente una euforia emocional, era un sentir mental solamente. Y entonces yo empecé a darme cuenta que no había lo que en realidad yo predicaba o lo que en realidad estaba escrito. Ese hombre terminó. Dicen que cuando él estaba muriendo, sus últimas palabras fueron, me lamento de haber dejado el camino. El medio ambiente, hermano, el medio ambiente, lo que nos rodea, lo que está alrededor de nosotros, siempre está influyendo, siempre está determinando.
Usted ve la gente cuando entra a un trabajo, el medio ambiente rápidamente lo abruma. Usted ve una persona con mucha relación social, familiar, el medio ambiente lo empieza a abrumar, abrumar, abrumar. ¿Ve? Y empieza a uno a estar en un disvarío, que empieza la gente a decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Ve? Y entonces podemos encontrar dentro de esto ese círculo en el cual Pablo está hablándole a Timoteo. Cuando Pablo está hablando con Timoteo, le dice, ocúpate mientras regreso. Ocúpate de esto, de la lectura, de la enseñanza, de la exhortación. Ocúpate de esto. ¿Qué era lo que veía? Hay una escritura que llama la atención para uno cuando empieza a ver esto. Déjeme ver si encuentro. No sé si sí, creo que es 2 de Corintios 4. No lo busquen, yo se los leo. Cuando está hablando Pablo, y dice en el capítulo 4 de 2 de Corintios, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Ve? O sea, era algo que se tenía. Por eso cuando nosotros vemos la vida del hermano Branham, tenía siempre una ubicación y un equilibrio de todas las cosas, y dice, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recordándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Recomendándonos, ¿ve? Recomendándonos, perdón. Entonces, dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahora, esto tenía un desarrollo, hermano, le digo, en el que déjeme ver aquí, cuando pensé que era también, bueno, tenemos tiempo de meditar. Dice Pablo, le digo, los corintios era la iglesia más desubicada, y dice aquí, por tanto, os ruego que me imitéis. Ahora, si había alguien, hermano, como dijo el hermano Branham, que era el patrón de Dios a todo ministerio en el futuro después de Pablo, el patrón, el molde, era el apóstol Pablo. Al grado que llega a decir, imítenme a mí, no dice imiten a Cristo, porque Cristo era el patrón del hombre perfecto, del hombre sin pecado, pero él era el ejemplo del hombre pecador
que podía haber sido transformado. Pero él está diciendo, renunciamos al oculto, renunciamos a todo lo que no es correcto. No le hace donde esté. Y le digo, a veces está dentro del núcleo familiar. Usted puede tener un hijo inconverso que cree en la Santa Muerte. Y ahí está. O que cree, o que tiene música, o que tiene esto, diabólico, satánico. Entonces dice entonces, por tanto os ruego que me imitéis, y por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñé en todas partes y en toda la iglesia. Cheque esto, hermano. Si la iglesia estuviera en un punto, diría, bueno, pues ven tú, ¿por qué nos mandas a Timoteo? Ven tú, si quieres que te imitemos a ti, ¿por qué envías a Timoteo? ¿Y sabe por qué enviaba a Timoteo? Porque Timoteo era una forma de clonación del apóstol Pablo. Eran gentes que tenían un proceder, dice, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, mas algunos están envanecidos, como si yo hubiera de ir a vosotros. ¿Ve? Ahora, estas cosas, le digo, le podemos sacar mucha sustancia al sentir, hermano. Pero yo creo que nuestro medio ambiente está siendo usado de una manera en la que pudiera perjudicarnos si no tenemos un discernimiento, si no tenemos una visión clara. Es tan tremendo esto, hermano, créame que va cada día demandándonos más, exigiéndonos más. El proceder de nuestra conducta, dicen, nos recomendamos a toda conciencia humana, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo Pablo? Vean, si hay algo que ustedes ven mal en mí, vamos a verlo. Y luego dice, imítenme a mí. Todas esas formas de ver, los conceptos de tomar, va a ser, hermano, un reto para el creyente en los días que nos quedan todavía en esta vida, hermano. Va a ser un reto que nos vamos a tener que enfrentar a muchas cosas. Por eso la Escritura decía, el que no deje padre o madre o hijos o hermanos que no tengan el proceder correcto, no va a ser digno, no es digno. Yo creo que mucho desencanto dentro de los hogares es por el medio ambiente que nos rodea. Las escuelas, la gente inconversa, los trabajos que están plagados de descomposición en todos los sentidos. Todo esto lo vemos de una manera que nos hace pensar por qué hay tanto desencanto, por qué la gente deja el evangelio, por qué la gente se va al mundo, qué fue lo que pasó. Y ¿sabe qué? El medio ambiente, hermano, el medio ambiente.
las lecturas, lo que vemos, lo que oímos. Estaba viendo un reportaje de cómo influyen las redes sociales en nosotros, y esto lo vamos a hablar luego, pero el creador de esta página de cine, de películas, Netflix, dijo: el mayor enemigo que yo tengo para mi negocio es el sueño. Es el sueño. ¿Ve? ¿Qué era esto? Lo impactante de lo que están ellos proyectando en el largo plazo. Quieren que la gente esté consumiendo. ¿Ve? Así que el único enemigo que tiene es el sueño. Cuando la gente se duerme, deja de consumirles, deja de extraer eso. ¿Ve? Y estamos ahí, ¿verdad? Vamos a ver lo de las caricaturas, cómo influye el proyecto que tiene, ¿ve? De lo que están sacando, lo que están trayendo. Vamos a estar viendo el medio ambiente en el que estamos. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Dejo este lugar y que el Señor los bendiga en esta mañana.